Bien, jóvenes, vamos a continuar viendo algunos detalles acerca de la dosificación. La anterior clase habíamos visto que también existen algunos programas para poder dosificar, ¿ya? Pero para poder utilizarlos correctamente, han visto que es importante que puedan conocer los métodos, o sea, hacerlo de forma manual. Eso les va a ayudar para que puedan entender los datos que se introducen y también poder interpretar correctamente los resultados. Sin embargo, el agua, el cemento, la arena y la grava que salen son resultados teóricos, ¿ya? No son prácticos. Especialmente la cantidad de agua. Porque la cantidad de agua depende de la humedad, depende de la absorción de los agregados, y no siempre los agregados son los mismos desde la fuente. Puede que al momento de ir a escoger los agregados, hayamos sacado una muestra de un lote, por decir, de agregados que han salido bien. Pero vamos a ir haciendo traer más agregados para realizar la mezcla, pero ya no vamos a verificar si son exactamente los mismos. Puede estar mezclado o puede tener algunas variaciones, así que la cantidad de agua siempre va a variar. Así que se hacen mezclas de prueba, es decir, que una vez que tenemos la dosificación teórica, empiezo a vaciar cilindros. Y ahí es donde empiezo a calcular la cantidad de agua. Primero empiezo con la cantidad de agua que está teóricamente. Puede ser que sea mucha agua o puede que sea poca. Así que le voy aumentando el agua que requiere. Entonces voy vaciando cilindros con diferentes cantidades de agua o incluso cemento y los rompo. Y me fijo cuáles son los que tienen la resistencia adecuada. Entonces los pongo en un gráfico, trazo una curva y trato de interpolar la resistencia que necesito. Entonces es un método que ya se hace en laboratorio, ya vaciando cilindros y rompiéndolos a los 7 y a los 28 días. Entonces, esa es la parte final de la dosificación. O sea que ensayarlo para poder afinar. Ya no es simplemente la parte teórica, sino también tiene una parte práctica. Pero para nosotros es suficiente la parte teórica. Cuando estén pasando, no sé si ya están pasando, laboratorio de tecnología de hormigón 1, ahí van a ver cómo preparar mezcla, ya realizar cilindros y también seguramente los van a romper en algún lado. Entonces, esa parte práctica es lo que les va a servir, ¿no? Pero eso lo voy a dejar para el asunto del laboratorio, ¿no? Bien, aquí hay un ejemplo que nos muestra cómo hacer esto. Se diseñan 4 mezclas, 1, 2, 3, 4, con el mismo revenimiento y materiales. Luego se fabrican probetas ya de hormigón, cilindros, que son ensayadas a los 28 días, o sea que se rompen a los 28 días. Los resultados son graficados como se muestra en la figura 11.3. Aquí está la figura y se han hecho 4 probetas con diferentes cantidades de agua. El agua ha variado y por eso también han variado la relación agua-cemento. Y se ha ido rompiendo y se han tenido diferentes puntos. Entonces se ha ajustado una curva y para la resistencia que yo necesito, ubico el punto y bajo y tengo la cantidad de agua que necesito para la resistencia que quiero. Entonces, esta es la parte gráfica que les estaba mencionando, que se traza esta curva en base a ruptura. ¿Sí?
Entonces, con eso se ajusta, ¿no? Un poquito la mezcla y ya se tiene bastante afinada la mezcla para poder proceder con el mezclado. ¿Quién tiene que hacer este trabajo? No lo hace quien calcula. Ya el que calcula el puente, el edificio o la obra de ingeniería, no hace este cálculo de la dosificación, él no hace. El que tiene que hacer estos cálculos de la dosificación es el que va a construir. Porque una cosa es la persona que diseña, podría hacer la dosificación la persona que diseña, pero no va a servir de nada. Porque quizás la persona que va a construir va a conseguir agregado de otro lado y de otras fuentes y lo va a utilizar, ¿sí? Y la dosificación que el calculista ha hecho ha utilizado agregados de otro lado que ya no son compatibles con los que va a utilizar el constructor y por eso es en vano, ¿no? Que el calculista realice la dosificación, sino que el que tiene que realizar esta dosificación es el que va a construir y con el material que ha elegido para construir. A ese material le lleva al laboratorio, lo tamiza, saca los módulos que necesita, el peso, gravedad específica y todo eso, y con eso puede realizar una dosificación. Rompe cilindros, o sea, hace cilindros, ensaya con diferentes consistencias de agua y hace esa curvita y interpola y obtiene el correcto y definitivo valor del agua y del cemento. O sea que es un proceso que tiene una parte práctica y una parte teórica, pero lo tiene que hacer la persona que va a realizar la construcción. Ahora, puede ser de que el trabajo no sea tan grande, ¿ya? Sea pequeño y no justifique invertir dinero ni tiempo en realizar una dosificación de este tipo. Así que lo que se hace es algo más simplificado. Vamos a ver esto, ¿no? Bien, ¿cómo nos indica la mezcla ACI? A ver, vamos a leer esto. A ver, vamos a pedir que Rodrigo Cardoso, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, ingeniero. A ver, léelo. El procedimiento, ¿no, ingeniero? Sí. Procedimiento. Se dan 3 mezclas ABC y las cantidades de arena, grava y cemento para cada tamaño máximo del agregado grueso. 2. Según el tamaño máximo seleccionado, se empieza con la mezcla B y se agrega agua que precisa para obtener la trabajabilidad deseada. Si al mezclar se aprecia que tiene demasiada arena visualmente y por su trabajabilidad, se cambia la mezcla C. En cambio, si se tiene muy poca arena, se cambia por la mezcla A. Eso sería. Bien. Correcto, ¿no? Entonces, 3 mezclas, A, B y C. Entonces, ahí se tenemos para cada mezcla las cantidades de arena, grava y cemento respectivamente, pero con diferentes tamaños máximos del agregado grueso. Ahora, según el tamaño máximo seleccionado, se empieza con la mezcla B y se arregla el agua que precisa para obtener la trabajabilidad deseada. Si al mezclar se aprecia que tiene demasiada arena, se cambia a la mezcla C. En cambio, si tiene muy poca arena, se cambia a la mezcla A. Entonces, 3 mezclas y cada una tiene diferente tamaño máximo de agregado grueso de grava. Entonces se empieza con esto, se lo mezcla con agua
y se ve si es muy grueso o es muy fino. Si es muy grueso se va al que tiene más arena y si es muy fino al que tiene más grano. Entonces es un método experimental. Los albañiles por lo general cuando mezclan y lo hacen bien, se fijan en el color, ya para ver si es rica en cemento y después se fijan en el olor y también en la consistencia. Cuando se ve la piedra en la mezcla, quiere decir que es muy grueso. No tiene que verse las piedras, apenas. Pero cuando no se ve las piedras y está muy pastoso, quiere decir que es muy fina, necesita más agregado grueso. O sea que visualmente se puede también dosificar. Uno que conoce bien la mezcla podría dosificar visualmente. Y es válido en cosas pequeñas, ¿ya? Pero no así en estructuras de hormigón armado, ¿sí? Bien. Para trabajos pequeños, fíjense, aquí hay una tablita que recomienda el ACI, donde se puede utilizar diferentes tamaños y diferentes cantidades de agua, ¿sí? Aquí están las cantidades sugeridas de cemento, la arena y el agregado grueso. Se puede elegir cualquiera y se puede empezar a ensayar. Hablemos de la dosificación en volumen. Lo que hemos hecho anteriormente es la dosificación en peso. Pero algo que nunca se hace, y hay que tener mucho cuidado, no es que nunca se hace, sino que hay que tener cuidado, es cuando transformamos esa dosificación por peso a volumen. Entonces, hay algunos cuidados que hay que tener cuando dosificamos por volumen, porque eso es lo que se hace en la práctica. Cuando ustedes han ido a una vaciada, se prepara en la mezcladora y se echan baldes, ¿sí? Nadie pesa esos baldes, directamente se echa y se echa, ¿no? Entonces, algo que tiene que tenerse cuidado, como dice acá, el cemento nunca debe dosificarse en volumen, siempre tiene que entrar en peso, porque esa es la parte esencial de la resistencia y la buena calidad del concreto, cemento. Así que se puede empezar a tarar, se agarra una balanza apropiada, se pesa el recipiente vacío, luego se lo llena de agregado y se calcula, ¿sí? Se calcula en base al peso del cemento que va a entrar, cuántos baldes podía entrar de agregado grueso y de agregado fino, dependiendo del peso. Porque habíamos visto que por una bolsa de cemento de 50 kilos, podíamos calcular la cantidad de grava y la cantidad de arena que corresponderían. Entonces pesamos un balde lleno de arena y de grava y dividimos entre la cantidad que tiene que entrar, o sea, la cantidad que tiene que estar dividido entre la cantidad que ha pesado de ese balde lleno de agregado, y el resultado redondeado nos va a dar la cantidad de baldes que tenemos que introducir a la mezcladora para vaciar con una bolsa de cemento, o media bolsa también, ¿no? Entonces, de esa forma, podría empezar a dosificarse por volumen. Bien, cuando se empieza a preparar ya en obra, siempre es necesario hacer ajustes. Eso no quiere decir de que nos hemos equivocado, ¿no? Sino que el agregado puede variar la humedad, la absorción, el calor, el frío y muchas cosas pueden variar. Así que se prepara una mezcla base ahí en la dosificación y a esa se le hace diferentes o pequeñas correcciones a fin de mejorar la mezcla. Podría ser introducir un poco más de arena o un poquito más de agua o quitarle más bien un poco de agua a fin de que la masa sea pastosa. Una buena preparación de concreto. Así que es normal realizar siempre esos ajustes. En campo, en obras pequeñas, se pone todos
agregados a la mezcladora, el que está a cargo de la mezcladora mira y se asegura de que se mezcle correctamente y se fija la consistencia del hormigón. Y eso le ayuda a determinar si necesita más arena, más grava, más agua o más cemento. Si se ha pasado del agua, entonces hay que aumentar cemento y arena. Es un poquito lo arreglo. Ya, pero aumentar cemento es encarecer la obra innecesariamente, cuando se podía tener más cuidado con el control del agua. ¿Sí? Así que miren esta regla. A ver, leamos esto. Ruth, ¿estás ahí? ¿Puedes? Sí, que estoy aquí. Ya lo has visto, Ruth. ¿En cuál inicie? Lo ha arruinado ya, no me acuerdo. O salgo afuera. Ya, ahí está Ruth. ¿Sí? ¿Ves? En general, un aumento de 0,20 en el módulo de finura exigirá una disminución de 30 kilogramos del agregado grueso por metro cúbico de hormigón, con un aumento de un volumen igual de agregado fino. Esto, a su vez, podría causar un aumento en el contenido de agua de hasta un 4%. Lo anterior sería inversamente cierto para una disminución de 0,20 en el módulo de finura. Bien, ¿no? Entonces, la variación del módulo de finura puede repercutir en una variación en el agregado grueso, ¿sí? Y un aumento también en el contenido del agua. O sea que tenemos que tener cuidado con el agregado grueso. Por eso no es posible calcular cosas exactas. Siempre tienen que corregirse en campo, ¿no? Bien, veamos este otro más. A ver, Marta, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Los cambios en la gradación del agregado grueso pueden influir en el contenido de vacíos, lo cual cambiaría la cantidad de arena requerida. Esto se reflejaría en un cambio en el peso unitario varillado seco. Para un agregado de especificaciones dadas, una disminución en el peso unitario significa un aumento en el contenido de vacíos y como consecuencia aumenta el requisito de agregado fino. Un cambio en la forma de las partículas que consiste en una proporción mayor de trozos planos y alargados, requerida más arena y agua para un revestimiento igual. Lo inverso también es cierto. Bien. Entonces, la gradación también juega un papel importante, ¿sí? Juega un papel importante en este asunto, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir. Bien, fíjense esto. Cada aumento de 2.5 en el revenimiento causará un incremento de 3% en el agua. O sea que más revenimiento, más agua. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Bien. En general es aceptable tener variaciones de más o menos 0.02 en las relaciones agua-cemento, sin cambiar las proporciones, ¿no? Bien. Ahí están también las conclusiones y algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Bien. Bien, jóvenes.
Ahora vamos a ver algo. Bien, antes de ver el siguiente tema que nos falta es ensayos, ¿ya? Y en esto de ensayos vamos a ver muchas cosas que se hacen en el hormigón fresco. Esto también forma parte de la segunda parte de su proyecto y si es posible lo van a realizar, ¿no? Por lo menos van a sacar fotos. Por lo general, en las obras, los constructores no están acostumbrados a realizar ensayos, ¿sí? Directamente ellos empiezan a preparar y se basan o confían en su propia experiencia en cuanto a cómo preparar el hormigón. Así que habitualmente simplemente ellos, ¿cómo se dice esta palabra? No planifican, ¿no? Sino que improvisan, ¿no? Tanto el mezclado como los vaciados. Antes de poder vaciar hay que verificar el revenimiento. Ya hay que verificar también el tamaño máximo del agregado. Pero muchas veces no se hace esto y se vacía directamente. O a veces hasta se hacen cosas que no se deben con el hormigón, como lanzarlo o que se segregue. ¿Sí? O le ponen mucha agua, el agregado sucio y demás, y aún así vacía, ¿no? Y bueno, el hormigón es tan noble y tan fuerte que puede absorber y sobrellevar esas pequeñas imperfecciones, ¿ya? Y las resistencias pueden absorber. ¿Cuándo se puede destrozar el concreto? Cuando está algo muy mal hecho. Si está muy mal hecho, pero demasiado mal, entonces ahí es fácil de que eso lo pueda destrozar, ¿no? Pero si por lo menos está regularmente hecho, entonces no va a pasar eso. Bien, a ver, veamos algo.